Hola bellas almas, ¿cómo están? Bueno, quiero compartir en este video información que continúa el video que compartí hace unos días sobre la sensibilidad. Hablamos de que para canalizar podíamos utilizar el canal de la sensibilidad, que es el elemento agua, o el canal mental, que es el elemento aire. Pero hoy me gustaría, o sea, si querés ver esos videos te invito a que los puedas ver, que están más referidos a la canalización. Hoy me gustaría profundizar más en la cualidad de la sensibilidad, que también la llamamos alta sensibilidad, pero en definitiva es sensibilidad en sí. Podemos hablar sí de distintos grados de sentir, de percibir el mundo. Y en este caso te voy a pedir que seas así como muy observador, observadora con tu propio viaje, con tu propia historia, para ir buscando en qué formas se ha manifestado tu propia sensibilidad. Primero recordarnos que esta capacidad viene desde que nacemos, no es algo que se activa en algún momento, sino que hay personas que traen más abierta su capacidad de sentir. Es más un viaje también de la energía femenina, o sea, no quiere decir que los hombres no la traigan, sino que aquellos hombres que traen más activa también su energía femenina pueden ser mucho más sensibles y receptivos a todo lo que sucede a su alrededor. Pero en general es una cualidad que más portamos las mujeres, porque, bueno, y si pensamos a lo largo de la historia, siempre las mujeres somos las sensibles, las que son flojitas, las que son más débiles o más vulnerables por esto, ¿no? Cuando en realidad es un gran poder la capacidad de sentir al otro, porque sintiendo al otro es que yo puedo también colaborar y cooperar con el mundo. Bien, para no irnos tanto de tema, cuando llegamos al mundo traemos esas cualidades muy abiertas. Las personas que van a desarrollar esta cualidad, que es un don también, la sensibilidad es un don, porque ya hemos trabajado en muchos otros experiencias, vidas, líneas de tiempo, esta capacidad de abrir el corazón, de abrir nuestra frecuencia, de expandir nuestra energía. Eso no quiere decir que no sea un don que trae su desafío, porque todos los dones traen su desafío, y de hecho a lo largo de nuestra vida vamos a tener que trabajar con este desequilibrio, porque puede ser inclusive muy desequilibrante tener la sensibilidad muy abierta, muy receptiva, y no saber cómo gestionarla. Nos puede hundir profundamente en las depresiones más grandes, en las crisis emocionales más grandes. Bueno, pero también digamos que del otro lado está el tesoro, está la maravilla de ser sensible y de poder sentir el mundo y de poder experimentar también toda esa sensibilidad como un regalo divino. Bien, vamos a hablar de dos formas de sentir, y la primera es más, capaz que más, no, más natural, la podemos identificar más fácil, pero la segunda es la que aprendí de mí misma y la que los ángeles me fueron mostrando y llevando a ver, y que me pareció, cuando yo encontré esa traducción de lo que me pasaba, el por qué me pasaba, lo empecé a manejar de una forma completamente nueva y distinta, como que si me hubiese devuelto el poder de elegir y de gestionar esa forma de sensibilidad. La primera la vamos a llamar como el espejo, ¿no? La proyección. Bueno, no sé, no vamos a ponerle nombre porque es complejo. Vamos a llamarle número 1 y número 2. Me gustaría encontrarles, después podemos ver si se le encontramos, ¿no? Como una forma más fácil. ¿Por qué me gusta la palabra que conceptualiza algo? Porque así como las etiquetas a veces nos ayudan a entendernos, las palabras también. Entonces, si se les ocurre un nombre para cada forma, me lo dejan en los comentarios y podemos ir trabajándolas, como trayendo también esa conciencia, ¿no? De ponerle nombre para identificar y para trabajar sobre un aspecto. Bien, la primera forma es la forma corporal, o sea, y esta observarla a lo largo de la vida cuando hemos sido y seguimos siendo personas que sentimos mucho a través del cuerpo, que puede ser que nuestro cuerpo se enferme mucho o que sienta mucho la energía tensa en mi cuerpo, puede ser que haya tenido muchos padecimientos corporalmente hablando. Esto puede ser enfermedades, sobre todo las gástricas, ¿no? Las que trabajan en el plexo solar, porque cuando me cuesta digerir el mundo, cuando es mucha información y no la puedo digerir, tiendo a tener desequilibrios en el plexo solar, y entonces vienen las gastritis, las acidez, todos los desequilibrios que se puedan dar en este
chakra. Desde la inconsciencia, esta forma corporal de percibir al mundo, como no soy consciente de que estoy percibiendo más que lo mío propio, que estoy sintiendo al otro, a la otra persona, o el ambiente, también puede ser un espacio físico, entonces mi cuerpo empieza a enfermar o empieza a tener dolores, empieza a tener de repente contracturas musculares en algunas partes, empiezo a tener dolores de cabeza muy fuertes, dolores de garganta, depende de lo que yo esté percibiendo. Por eso es importante estar atento a cómo me estoy sintiendo, en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo la energía más pesada. A lo largo de nuestra vida esto lo vamos a hacer primero con nuestra madre, o sea, vamos a percibir su energía y la vamos a hacer propia, entonces puede que tengamos alguna enfermedad en la infancia. De hecho, muchas personas que sufren problemas en el chakra corazón, ya sean los pulmones, broncoespasmos, asmas, bronquitis, y que son repetitivas, ¿no? Que bueno, el asma ya es algo también más crónico, puede que sea o puede que no. Todo esto tiene que ver con cuando surge en las infancias, sobre todo en los primeros 7 años de la vida, con algo que estoy sosteniendo de mamá, con alguna energía que estoy sosteniendo de mamá. Entonces, la primera puerta de la sensibilidad es con nuestra madre. Esto puede ser tanto a nivel físico o emocional también, pero vamos a distinguir en las personas que lo sienten más en el cuerpo y las personas que lo sienten más a nivel emocional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo voy creciendo, tal vez con mi cuerpo muy enfermo o muy dolorido, o con alguna enfermedad crónica o genética que puede tener que ver también con esta capacidad de sentir al mundo y de hacerme propio lo que no es mío. Fíjense que en mayor o menor medida todos lo hacemos, pero hay personas que al tener más abierta esta capacidad lo van a padecer mucho más fuerte, mucho más intenso y profundo. Entonces, cuando voy creciendo y voy haciendo un trabajo de conciencia sobre esto, me voy dando cuenta que mucho de lo que me pasó en la infancia, mucho de lo que sentí en el cuerpo, muchas de las dolencias, enfermedades, etcétera, no tenían que ver conmigo, porque los niños de hecho no se enferman por ellos mismos, sino que están tomando toda la energía del entorno. Entonces, cuando nos vamos volviendo adultos y vamos haciendo este trabajo, nuestro cuerpo va a tender a equilibrarse. Si yo estoy haciendo el trabajo de conciencia con mi niño interior y con la familia de origen, voy a ir liberando todo esto. Ahora, si yo tengo esa capacidad de sentir, no se va a ir, va a seguir estando conmigo, pero va a quedar en un lugar más limpio y puro para que yo pueda entonces investigar, conocerme más y saber qué es lo mío, qué sí me corresponde a mí, a mi propio proceso, qué es, ¿no? Como qué energía es mía y qué energía no es mía. Y esto es importante distinguirlo. ¿Qué es lo que les pasa a estas personas que son más corporales? Luego que se reconocen, ¿no? Haciendo todo este trabajo interior de liberar sus cargas familiares y sobre todo con mamá y con papá, es que quedan abiertas y receptivas para poder traducir la energía, para poder leer a través de su propio cuerpo la energía que hay en el entorno. Esto es, voy a algún lugar y empiezo a sentir un apretón en el estómago, o empiezo a sentir que me duele muchísimo la garganta, empiezo a sentir mareo, dolor de cabeza, pesadez en la espalda, es como que me empieza a pesar la espalda. ¿Qué siento? Lo primero es llevar la conciencia al cuerpo. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? Bien, identifico que hay un sentir que aparece, puede ser un rato antes, porque la energía se empieza a manifestar, a mí me pasa mucho de hecho, un rato antes de estar en este espacio o con estas personas, o que empieza a manifestarse en el momento en que llego o al ratito que llego, o también puede ser que estoy bastante bien durante todo el encuentro o en ese espacio o en este vínculo, y cuando me voy y llego a mi casa, ahí sí que me explota el cuerpo y empiezo a sentir un montón de sensaciones corporales, que no le vamos a llamar enfermedades porque no son enfermedades, sino que son a veces cargas energéticas. Lo más normal, como podemos darnos cuenta que esto no es nuestro, es porque aparecen unas ganas de vomitar, una sensación como de pesadez en esta zona de la cabeza y en el estómago, en el plexo solar. Pero no es la única forma. Eso puede ser algo que me indica que tengo energía que no es mía, ¿no? Porque empiezo a sentir todo ese malestar físico. Inclusive hay personas que vomitan, que hacen arcadas, que les cuesta, ¿no? Como hacer ese movimiento. Y hay personas que cuando están en la inconsciencia y les pasa todo esto,
se lo toman como que es propio, como que me siento mal, tengo un malestar y me tengo que tomar una pastilla, me tengo que hacer algo o ir al médico. Y muchas veces son percepciones de la energía del espacio al que fui y que me las quedo porque tengo la capacidad de sentir todo lo que hay a mi alrededor y es a través de mi cuerpo. Esta es una de las formas, entonces siempre es importante ver cómo ha sido tu propio camino y darte cuenta si esta forma corresponde a tu experiencia, a tu historia, y también de volver más consciente la autoobservación. La autoobservación de qué me pasa en ese entorno. En general, lo que nos sucede es que cuando estamos, o sea, venimos de un patrón en el que es poca la observación de nuestro mundo interno. Estamos tan hacia afuera, trabajando mucho, a las corridas en nuestra vida, queriendo solucionar cosas del futuro, y estamos tan proyectados hacia afuera que nos pasan un montón de cosas en el cuerpo y que no somos conscientes porque no nos frenamos a preguntarnos cosas, a observarnos, a tomarnos un momento de escucha a nuestro mundo interior. Entonces lo primero es eso, ser muy conscientes de cómo va fluctuando mi energía en los distintos lugares o con las personas que estoy. ¿Qué pasa con mi energía cuando estoy en casa, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy con mi familia, cuando voy a la casa de mamá, cuando voy a la casa de una amiga, cuando voy a un cumpleaños? Todo esto es parte de la observación. Y después vamos a hablar de algunas formas o técnicas para acompañar esta liberación de energía. Pero nos vamos a la segunda forma, que esta es la que quiero profundizar un poco más, porque a mí me impactó cuando la descubrí. Y dije, wow, esto es lo que me pasó toda la vida. Gracias por esta ayuda. Y es bien sutil esta forma. Las personas que somos muy empáticas tendemos a absorber la energía del otro y a volverla propia. Una de las formas es sentirla en el cuerpo y la identifico en el cuerpo y me doy cuenta. Pero mi mundo interno, digamos que de alguna manera mis pensamientos no están tal vez alterados por ese sentir corporal. ¿Qué pasa en la segunda forma? Yo estoy en un vínculo o estoy en un espacio, esto pasa sobre todo con personas, no tanto con espacios, aunque puede pasar también con espacios donde hay energías trancadas, por ejemplo, de seres fallecidos, pero esto es para un apartado en otro video. Entonces, cuando tenemos una relación con una persona, por ejemplo, una pareja, un amigo, un jefe, un compañero de trabajo, etcétera, cualquiera sea el caso, y entonces empiezo a empatizar y a sentir al otro, en esta forma lo que hace nuestra capacidad sensitiva es de apropiarse del estado interno del otro, no como una dolencia física, sino como una forma interna que empiezo a creer que es mía y empiezo a vivirla como propia. Una forma de percibir la realidad, una forma de sentirme conmigo misma y una forma también de conectarme con mi cuerpo. Pero esta forma tiene sobre todo su peso en los pensamientos y en las emociones. Empiezo a pensarme como se está pensando esa persona. Empiezo a sentir emociones, sentimientos, me percibo a mí misma como se está percibiendo esa persona. E incluso puedo percibir a esa persona desde un lugar que no es mío, que es sino como ella percibe a otras tantas personas y sobre todo cómo se percibe a ella misma. Y voy a explicar esto con ejemplos porque siento que es más fácil. Una vez me pasó, cuando se abrió esta posibilidad. En un momento yo estaba haciendo un viaje de sanación y los guías, ¿no?, como me llevaron a un espacio donde yo necesitaba habitar para entender muchas cosas de mí misma que no había podido entender durante toda mi vida. Y entonces en ese espacio, que era un encuentro, vamos a ponerle este nombre para no profundizar, no importa, era un encuentro donde habían otras tantas personas. Entonces, en un momento, en un estado meditativo y de apertura de la conciencia, ¿no?, estábamos todos ahí disponibles para hacer esta apertura de la conciencia, el espíritu, los ángeles me empiezan a mostrar lo que estaba pasando. Entonces yo estaba tan abierta en ese momento y me iban explicando puntualmente qué era lo que iba sintiendo y pasando. Entonces, yo había ido con un conocido del cual teníamos un vínculo que no era muy profundo. Entonces empiezo a percibirlo a él y empiezo a sentir algo que no había sentido nunca por esa persona, un rechazo muy grande. Y no quería que se me acercara. Y empecé a sentir cómo de alguna manera
estaba sintiendo un rechazo tan horrible que hasta me hacía sentir mal a mí, ¿no? De por qué lo estaba rechazando de esa manera. Entonces me dicen los ángeles, ¿te das cuenta de lo que estás sintiendo, este rechazo? Este rechazo no es tuyo. Ese es el rechazo que él tiene por él mismo y que vos lo estás percibiendo. Entonces empatizás con el estado interno de él. Él no es consciente, pero a la vez siempre está reaccionando y viviendo o sobreviviendo desde ese espacio de rechazo, y entonces todo el miedo que genera eso hace que la persona haga un montón de cosas para tapar esa herida de rechazo. Entonces este no es tu estado, pero queremos que entiendas cómo empatizás con tu sensibilidad con esa experiencia de él. Salimos de esa experiencia y vamos a otra, ¿no? Entonces aparece una muchacha delante de mí que yo no conocía. Y la miro, y enseguida que la miro y la observo, la empiezo como a juzgar, empiezo a verla como que ella estaba mal, ¿no? Como que estaba mal. Entonces empiezo a verme juzgándola y digo, la estoy juzgando, la estoy criticando, le estoy diciendo que está mal lo que está haciendo. Un sentir muy profundo que no tenía que ver con algo concreto, sino con una percepción, una forma de pensar y de sentirla. Y empiezo a sentir mucha culpa por estar juzgándola, porque estaba haciéndolo mal, ella y yo también ahora lo estaba haciendo mal. Y me dicen, bueno, ¿ves esto? Esto no es tuyo. Este es su estado interno de culpabilidad y de juicio hacia ella misma, que lo estás haciendo vos con ella, pero no es tuyo, sino que es de ella. Y ella es la que no lo puede ver. Entonces, al empatizar con la energía, lo que hacemos es tomar como propio el estado del otro. ¿Me explico? Y podemos ver la profundidad de esta forma sensible de percibir la realidad. Me ha pasado, después de que empecé a entender cómo funcionaba esto en mí y cómo me hacía cargo yo, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando yo no sé esto, me hago cargo de eso y me empiezo todo el tiempo, empiezo a vivir estados que no son míos y a hacerlos propios. Y entonces entro en nudos internos, en profundidades, en oscuridades que no son mías. Entonces, así me han pasado muchas otras experiencias con esta. Una de las más fuertes que he vivido fue acompañando a alguien que estaba transitando como un brote psicótico bien fuerte e intenso. Y en el primer encuentro que tuvimos, automáticamente me apropié de su estado y tuve 2 días muy intensos, muy intensos. Y eso fue parte también, ¿no?, de la experiencia de aprendizaje sobre esta forma de empatizar y de sentir el mundo. No hay algo que yo pueda hacer para, ahora les cuento esto y me empieza como el corazón, ¿no?, a moverse, porque realmente es algo que a mí me mueve profundamente, y a lo largo de mi vida he sentido tanto el mundo desde chiquita y he empatizado tanto y sentido los estados del mundo y tanto sufrimiento y tanto dolor que vengo con una carga potente, ¿no?, en este aspecto. Y para mí, puedo seguir dando ejemplos muchísimos, pero creo que con estos alcanzan. Después en las preguntas o en los comentarios, si quieren, podemos seguir profundizando. Pero quiero que podamos ver esta forma de sentir que es muy nueva, ¿no?, que siento que en la capacidad sensible se abre como algo novedoso y que es parte también de una conciencia evolucionada, porque si yo no tengo la evolución necesaria para sostener esta forma de sensibilidad, voy a echarle la culpa al mundo siempre, y tampoco se trata de eso. O sea, no soy ni yo culpable ni el mundo es culpable. Por eso a mí esta forma llegó en un proceso avanzado de mi conciencia. No podía haber llegado antes porque yo todavía necesitaba vivirlo desde otro lugar. Mi sensibilidad necesitaba que me revolcara por todos los lugares oscuros para poder también trabajar yo misma en mis propios aprendizajes. Cuando llega esto es para mí muy liberador. Y algo para cualquiera de las dos formas, ¿no?, que quiero que tengan en cuenta, que es la pregunta que a mí los ángeles me piden que me haga siempre. ¿De quién es esto que estoy sintiendo? ¿De quién es esto que estoy pensando? Yo cuando digo que pienso pensamientos de otro, realmente es verdad. Yo pienso lo que está pensando el otro, yo puedo recibir, soy un espejo de lo que el otro está pensando. Tengo la capacidad de sentir las emociones que el otro está sintiendo, pero no como algo tan claro que se siente como una angustia en el pecho, sino como entrar profundamente en la culpa que está viviendo el otro, en el juicio, en el rechazo, en el abandono, y hacerme lo propio y darme cuenta de lo doloroso que es estar en ese lugar. Así lo hicimos todos, los que tenemos esta gran capacidad, lo hicimos todos en la infancia con mamá.
vivíamos, ¿no? Las percepciones internas de mamá, teníamos miedo, sentíamos abandono, nos sentíamos solas. ¿Cómo nos sentíamos? Yo cuando entendí esto me di cuenta por qué lloré toda mi infancia. Mi madre tuvo un bloqueo tan grande con su mundo emocional toda su vida y lo sigue teniendo. Y yo la vine a ayudar con eso. O sea, empatizar con con su mundo emocional implicaba reconocer todo el dolor que había y que ella no podía sentir, pero que yo sí lo podía sentir por la capacidad de sentir, de ser sensible, y llorar y llorar y llorar y llorar. Y de hecho, a mamá nunca le gustaba que llorara, ella jamás llora, ahora capaz que un poco más. Jamás podía verme llorar. y entonces eso también, ¿no? Como cuando uno va entendiendo el para qué de todo y por qué mamá se manifiesta como se manifiesta y por qué yo estaba tan explosiva emocionalmente siempre, porque había en el sistema familiar una carga tan grande de dolor y de angustia y de soledad y de abandono que tomé yo para transformarlo a lo largo de mi vida. Pero me hago cargo de la parte que me toca, no de las que no, y de todo lo que tiene que es de mamá lo devuelvo a mamá, y cuando puedo hacer ese movimiento realmente es liberador, porque entonces yo no tengo que salvar a mamá, yo no tengo que salvar a la abuela, ni a papá, ni a nadie, yo vine a hacer lo que vine a hacer, y luego puedo tomar ahora estas fuerzas, decir, bueno, yo me libero de lo que ya no es mío, yo ya integré lo que sí tenía que integrar de mi propio camino individual. Y ahora en mi servicio, para aquel que resuene, en el servicio ahora resuena esta nueva forma de poder acompañar al otro sintiéndolo, pero no haciéndome propio el sentir del otro. Porque si no el mundo se vuelve realmente muy hostil y no puedo hacer lo que vine a hacer porque quedo golpeada todo el tiempo por el mundo y la realidad. Entonces la pregunta es, primero, cuando empiezo a sentir cosas que no son mías, darme cuenta. Tengo que haber llegado a un lugar de reconocer qué pensamientos estoy habitualmente a pensar yo. He trabajado en mis pensamientos, he elegido qué quiero pensar. Entonces yo sé que cuando vienen pensamientos catastróficos, de caos, de miedo, de carencia, de limitación, esto no es mío, no me corresponde, ¿no? Entonces, bueno, ¿con quién estoy? ¿En qué lugar estoy? ¿Con qué personas? Bien. Entonces no es mío, me hago la pregunta. Cuando me hago la pregunta yo misma, no, como que llega el nombre de la persona de la que es. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Te lo devuelvo. Gracias por permitirme sentirte. Te devuelvo lo que te corresponde. Esto no es mío. A veces funciona rápido, a veces no. A veces estoy un día, 2 días sintiendo también un poco, ¿no? Ese lugar y no pasa nada. Porque hemos aprendido también, si tenemos esta cualidad, a que es parte del don que venimos a entregar. Entonces, la primera es la pregunta, ¿qué es esto que estoy sintiendo? ¿De quién es esto que estoy sintiendo? La posibilidad de entregarlo y devolverlo. Si hay algo que siento trancado en mi cuerpo, hay muchas. Claro, yo dije en algún momento, bueno, yo no hago nada. Me acuerdo que en un video dije, bueno, yo simplemente siento al mundo y no hago nada. Y los ángeles me dijeron, no digas que no haces nada, Mica, porque claro, lo integraste tanto que no te das cuenta, pero haces muchas cosas. Y entonces ahora quiero compartirles algunas de las cosas que yo hago, porque de hecho hago muchas que tienen que ver con limpieza energética, todas, pero son parte de mi vida cotidiana, entonces las integré de tal forma que son habituales en mí. Trabajo con Reiki, trabajo con piedras, trabajo con plantas, trabajo con los árboles. Entonces, cuando me pasa esto, que me sobrecargo también para aquel que sienta, ¿no? Como parte que puede ayudarle esto que comparto, que lo pueda tomar lo que le sirva, ¿no? Yo me inicié en Reiki de muy jovencita y ha sido una herramienta que a mí me purifica constantemente. De hecho, si no tuviese esa herramienta, no sé qué sería de mí. Reiki me ayuda a mí a centrarme. Me hago todos los días Reiki antes de acostarme y a veces en el correr del día también, ¿no? Eso ya es un movimiento de energía. Cuando estoy de esa manera, cuando me cargo con algo que no me corresponde, enseguida traigo mis manos a ese lugar y ya también tengo herramientas porque sé cómo mover la energía de mi cuerpo y qué movimientos hacer con mis manos para liberar mi propia energía y la de otros también, ¿no? Entonces, en eso nos invito a indagar si hay alguien que esté iniciado en Reiki o que no esté iniciado pero que quiera probar, empiece a mover su energía con las manos. O sea, es una forma muy simple y sencilla, todos podemos hacerlo, ¿no? El movimiento de liberar, de sacar energía de nuestro cuerpo. ¿Dónde está trancada mi energía? La saco, hago el movimiento de abrir, de liberar.
el corazón está trancado, aflojo la energía, suelto. Puedo hacer movimientos circulares hacia un lado, hacia el otro para mover la energía. Puedo mover el cuerpo. Cuando está trancada la energía, si yo muevo el cuerpo se va a mover mi energía. Eso por un lado. Los cuarzos cristales nos ayudan mucho, las amatistas. 2 piedras que no pueden faltar en el bolsillo del caballero, en la cartera de la dama, de alta sensibilidad. O sea, esas piedras ayudan mucho a purificar. Si yo tengo energía trancada, yo de hecho lo uso mucho con mi hijo, que es igual a mí, mi santo, y estoy en el viaje de acompañarlo también, ¿no? Entonces la amatista la podemos usar con los niños también, el cuarzo cristal también, son 2 piedras tan nobles que nos ayudan a purificar la energía. Poniéndolas en los lugares donde tenemos trancado, nos podemos acostar un ratito y ponernos la piedra. Otra cosa que hago, la naturaleza. Voy a los árboles, abrazo un árbol, me quedo un rato sentada al lado de un árbol y le pido que me ayude a purificar mi energía. Estas son todas cosas que hago hace años y de hecho las hago casi todos los días. Porque todos los días... Por eso digo que a veces cuando decimos, ¿no? ¿Cómo trabajar con la sensibilidad? ¿Cómo equilibrarla? En realidad es saber gestionártela. Saber cómo hacer para mover tu propia energía, saber qué es lo que está pasando, empoderarte. Yo no deseo que se vaya esta capacidad que tengo porque es la que me ayuda también a acompañar a otras personas y a sentir el mundo y a tener ese impulso de servicio también a través de esto. Pero sí que puede ser muy caótico si no está ordenado y si yo no me lo gestiono y si yo no sé cómo mover la energía. Por otro lado, el agua. Los elementos nos ayudan todos a purificar. El agua, cuando nos damos una ducha y entregamos al agua, ¿no? Con la intención de liberar nuestra energía, el agua a mí me ayuda muchísimo. Sobre todo cuando tengo más carga a nivel mental, o sea que me cargo de pensamientos que no son míos, o estoy muy cargada de hecho de pensamientos propios míos, ¿no? Le pido al agua que me ayude a liberar y siento cómo se va. Me viene mucho la lavanda también, para quien sienta la lavanda a nivel mental, ayuda a limpiar. El agua o baños de mar, maravilloso. Si podemos ir al mar, es increíble cómo nos ayuda a limpiar. De hecho, poner la intención antes de entrar, decirle vengo a entregarte mis cargas, te pido que me ayudes a liberarme. El fuego, entregar el fuego también nos ayuda a transmutar, puede ser la velita. Yo todo el tiempo, claro, son cosas que hago habitualmente. Tengo la velita acá en casa, siempre la prendo un rato al día, uso palo santo, uso saumos, cualquier hierba para quemar. Puede ser romero, puede ser salvia, bueno, la que ustedes conozcan también que resuenen con ella. Son herramientas que cotidianamente utilizo. ¿Qué más? Bueno, mucha agua, tomar mucha agua. Yo tomo muchísima agua al día, 2 o 3 litros de agua. Es parte de lo cotidiano, eso a mí me ayuda a mover y más que cuando canalizamos también, ¿no? Porque nos nutre mucho el canal de energía y de hecho yo paso con mucha sed. Bueno, esas son algunas de las herramientas. Después no se me ocurren ahora otras. Pero lo principal es eso, empoderarme, darme cuenta, ser consciente de que esto no es mío. Ya hacerme la pregunta de quién es lo que estoy sintiendo. Practíquenla porque es increíble. Es como empiezo a abrir un espacio de conciencia dentro de mí donde no me hago cargo, no me victimizo, sino me responsabilizo por esto. Quiero hacerlo de otra manera. Y bueno, deseo que tengan unas lindas prácticas con esto. Sin duda que es un gran desafío. Yo siempre sigo aprendiendo. A veces vuelvo a casa muy destrozada a nivel energético. Pero siempre que puedo y me recupero y agradezco, ¿no? Porque agradezco la capacidad que realmente para mí no es padecerla, sino poder equilibrarla y sentir realmente para mí es una bendición. Vivámoslo como una bendición y se transformará en una bendición para mí y para los demás, porque también es algo para compartir. Hay algo que te está pidiendo este don, ¿no? Que te compartas, que entregues tu don, que es parte de tu servicio a la tierra. Bueno, por acá voy dejando. Espero que sea de ayuda. Les mando un abrazo inmenso y gracias por acompañarme siempre. Me pueden dejar todas las preguntas que quieran sobre esto para seguir profundizando en otros videos en los comentarios y también estaré como feliz de leer las experiencias de ustedes para sentir, ¿no? que estamos ahí y estamos resonando. A mí siempre me gusta saberme que no estoy sola en esto. Porque a todos nos pasa, ¿no? El sentir, uy, estoy loca, no pertenezco, ¿por qué no puedo estar en el mundo y estar como todos están? Y en realidad todos estamos haciendo lo que podemos en el mundo y fortaleciendo nuestra luz
y nuestro amor en comunidad también podemos sentirnos a salvo. Eso, un abrazo inmenso.